Let's learn some Spanish, but Spanish from the roots. The time has come. Today you will finally master the verb ser in the past. Era o fue. Empecemos. ¿La casa era roja o la casa fue roja? ¿Cuál es correcta? Las dos pueden ser correctas. Todo depende de lo que queramos expresar. Veamos esto que es importante. Si yo digo la casa era roja, siempre era roja. I'm describing that house and it was red, always red. Así que usamos era. La casa era roja. ¿Qué ocurre si digo la casa fue roja o esa casa fue roja? Ahora la casa no es roja. Today is white, for example. Es blanca. Entonces veo esa casa y digo, oye, esa casa fue roja. ¿Cuándo? En el pasado, durante un periodo de tiempo determinado, fue roja, pero ya no lo es. Ahora es blanca. Así que aquí usamos fue, porque es algo en el pasado durante un tiempo determinado, pero que no siempre ha sido roja, porque ahora han cambiado el color. Así que fue roja y ahora es blanca. Sin embargo, si la describo como yo la recuerdo, posiblemente no he vuelto a ver esa casa en mi vida, yo diré, esa casa era roja, me acuerdo, cuando era un niño. Así que esto lo podemos usar para describir más objetos. Por ejemplo, ese vestido era largo. Me acuerdo, lo llevaba siempre mi hermana y era un vestido largo. Sin embargo, ahora voy a ver el vestido y voy a decir, oye, ese vestido fue largo. Ya no. ¿Por qué lo has cortado? Ahora es corto. Fue largo en el pasado, pero ya no lo es. Sin embargo, si digo era largo, yo solo recuerdo ese vestido largo. ¿Notas la diferencia? Sí, creo que más o menos lo he entendido. Pero ahora tengo otra duda. ¿Qué diferencia hay entre decir Pedro era muy amable o Pedro fue muy amable? Pues vuelve a ocurrir lo mismo. Cuando describimos personas, si usamos el pretérito imperfecto, Pedro era muy amable, es porque yo recuerdo que Pedro, cuando le conocí hace muchos años, era muy amable. O no he visto a Pedro más, o se ha muerto. Cuando hablamos en este pasado, puede que esta persona pues no viva, esté ya muerta o fallecida. Pero si recordamos a Pedro y nos dicen, oye, ¿tú te acuerdas de Pedro? Y yo digo, sí, recuerdo que era muy amable, siempre. ¿Qué ocurre si yo digo, Pedro fue muy amable? Aquí necesitamos contexto. ¿Por qué? Porque Pedro fue amable una vez en un momento específico. Por ejemplo, íbamos por la calle Pedro y yo, hace muchos años, y una señora anciana se cayó al suelo. Y Pedro ayudó a esta mujer a levantarse. La verdad es que Pedro fue muy amable en ese momento. Para que veáis bien la diferencia. Pedro era antipático. No era friendly, era antipático. Pero con mi prima fue muy simpático. Fijaos, siempre era antipático. Pero en un momento determinado, cuando conoció a mi prima, debe ser que se enamoró de ella, en ese momento fue muy simpático con ella. Nunca era simpático, pero en ese momento sí. Aquí tienes otra diferencia. ¿Qué tal? ¿Lo entiendes? Sí, sí que la verdad es que me ha quedado claro. Pero tengo otra duda sobre las personas. He oído decir, mi madre era profesora y también he oído decir, mi madre fue profesora. ¿Me puedes explicar la diferencia? Por supuesto que sí, amigo. Cuando hablamos en imperfecto,
mi madre era profesora, ella siempre era profesora. Su profesión, siempre profesora, no cambió nunca. Entonces yo recuerdo cuando yo era pequeño que mi madre era profesora, at that time. But now she is retired. Ahora está jubilada. Ya no trabaja de profesora. Aquí puede confundirnos esto un poco, porque podréis decirme, oye, si eso ya no está ocurriendo, ¿por qué no usas fue profesora? Bien, para decir mi madre fue profesora, necesito cerrar el tiempo en el pasado. Quiere decir que mi madre fue profesora, por ejemplo, 10 años durante su vida. Luego cambió. Recuerdo que también fue peluquera y también fue abogada, por ejemplo. Esas fueron todas las profesiones de mi madre a lo largo de su vida. Ahora está jubilada, cuidado, ¿eh? Eso no ha cambiado, el presente no cambia. Mi madre, perdón, está ya jubilada. Si me refiero a que fue profesora o abogada, fue durante un tiempo de su vida. Si yo digo mi madre era profesora, nunca fue abogada, nunca fue peluquera. Ella siempre, siempre era profesora. Fue su oficio. Así que si contextualizo y hablo lo habitual en ese momento, por ejemplo, cuando yo era pequeño, mi madre era profesora. En los años 80, mi madre era profesora. Estoy contextualizando, es decir, en ese momento era la profesión de mi madre y se ha prolongado hasta ahora. ¿Entiendes la diferencia? ¿O todavía no? Sí, es un poco complicado, pero bueno, si me queda alguna duda, te escribiré en los comentarios para que me lo expliques, ¿vale? Ahora me queda otra cosa. También he oído, los conciertos antes eran mejores que los de ahora. O también he oído, ese concierto fue el mejor de mi vida. ¿Cuál es la diferencia? Esto es un poco más fácil de explicar. Si yo digo los conciertos eran mejores que ahora, it means concerts used to be better than now. Es decir, los de antes siempre eran mejores que los de ahora. Los de ahora no me gustan. Sin embargo, voy a especificar un concierto y digo, ese concierto fue el mejor de mi vida. No puedo decir era el mejor de mi vida, fue el mejor de mi vida. ¿Por qué? Porque estoy especificando un concierto en el pasado que ya acabó. No era un hábito. Los conciertos antes eran mejores, claro, siempre. Todos eran siempre mejores que los de ahora. ¿Ok? Esto es más fácil. Por último, si no te importa, ¿me puedes explicar en la voz pasiva qué diferencia hay entre las casas eran construidas de barro o esas casas fueron construidas de ladrillo? Bien, pues en este caso, si decimos las casas eran construidas de barro, todas las casas en aquella época se construían siempre de barro, siempre. No había otra opción. Sin embargo, si especifico y digo que esas casas fueron construidas de ladrillo, por ejemplo, ya especificamos que las demás no eran de ladrillo, solo estas. Entonces especificamos que estas fueron construidas en ladrillo o de ladrillo. O también estas casas fueron construidas en el año 1930, por ejemplo. Bien, así que espero que esto te haya servido para diferenciar un poco entre fue y era. ¿Qué te parece? ¿Te ha valido? Esto ha estado de puta madre, tronco.